First te haces político, después te haces con un carguito o ya puestos con una caja de ahorros y entonces a vivir, que son 2 días, a hacerse multimillonario. Comencemos. Bienvenidos al nuevo capítulo. Hoy termina una semana donde tanto el PSOE como el PP han puesto sus ventiladores de y tú más a funcionar. Y muchos de nosotros estamos ya hartos. El programa de hoy va a tratar fundamentalmente de 3 cosas. La primera, vamos a intentar demostrar, basados en hechos y en datos, que tenemos un problema de corrupción sistémica. Es el sistema el que fomenta, permite y no penaliza tanta corrupción generalizada. No es una cuestión de individuos. La segunda parte del episodio va a demostrar cómo, si quisiéramos solucionar la corrupción pública en España, es relativamente fácil y vamos a proponer 5 medidas que, tomadas en conjuntos, prácticamente eliminarían la corrupción o al menos la disminuirían hasta niveles aceptables. Y por último, nos preguntaremos, bueno, si estas soluciones que vais a ver que son de sentido común y que se aplican en muchos países y desde luego es lo normal en las empresas privadas, ¿por qué no se hace? Veremos por qué no se hace y concluiremos qué tendría que pasar para que todos estos intereses que mandan y que son los que consiguen que este sistema que ellos han diseñado no cambie, ¿qué hay que hacer para que cambie? Empezamos. Primer tema, que yo creo que ya casi nadie que quiera pensar puede dudar, es que la corrupción no es un problema de los otros. Si eres socialista, no vale decir, no, es que el PP es un partido corrupto, porque le condenaron, es verdad, ¿no? Por la caja B, pagar la sede, etc. PSOE tiene la misma o más corrupción. Evidentemente, para los del PP, ellos dicen, no, los socialistas son los corruptos. Veamos el fondo de la cuestión. ¿Qué 4 cosas o agentes hacen falta para que exista un hecho corrupto público? Estamos hablando de la corrupción pública, hoy no hablamos de la privada o de la personal. Corrupción pública. Pues es muy simple, hacen falta 4 agentes. El primero, que a veces nos olvidamos, es el corruptor. Normalmente una empresa, en particular, pero las grandes cifras suelen ser de empresas, que está interesada en llevarse un contrato, que si no se lo habría llevado un competidor, o llevarse ese contrato pero con unos márgenes mucho más altos de los que obtendría normalmente con transparencia, es decir, ganar mucho más dinero de lo que sería normal en un sistema de libre mercado abierto y eficiente. El corruptor, muy importante. Segundo, hace falta un intermediario, alguien que ponga en contacto a la empresa corruptora con el ente que se va a corromper o dejar corromper, que puede ser un partido político, puede ser un individuo, puede ser un funcionario o un político dentro del partido. Corruptor, intermediario y el corrompido, político o funcionario corrupto. Y hay un cuarto elemento para que exista un caso de corrupción, porque corrupción desgraciadamente hay mucha. La que no vemos parece que no existe, pero claro que existe. La que vemos es cuando alguien ha denunciado y, por suerte o por pruebas o por circunstancias, eso ha llegado al juzgado, el juzgado ha decidido investigar, hay un fiscal, se plantea una querella, etcétera, se investiga y al final se condena y decimos ha habido tal hecho de corrupción. Pensemos que por cada hecho que se denuncia y que se condena puede haber al menos, yo diría, 10 veces más hechos que ni se denuncian o desde luego no se investigan y no se condenan. Lo que vemos es la punta del iceberg. Creerlo, la punta del iceberg. Por eso es tan problemática la corrupción, porque debajo hay muchísima más y eso impide que se desarrolle el potencial, en este caso de España, hasta los límites a los que podría llegar si no tuviéramos este sistema corrupto. ¿Cuál es la solución? Pues ya veréis que es muy fácil. No es una cuestión de ingenuidad. Es lo que se hace en las empresas, lo que todos los ejecutivos hemos visto, hemos implementado en España o en 80 países más. Os hablo de nuevo de hechos y de datos, no de sentimientos. Las 5 soluciones son muy sencillas. La primera, hay que proteger y hay que incentivar al denunciante.
Recordad que tiene que haber un denunciante para que haya un caso de corrupción. Muchas veces no se denuncia porque solo tienes que perder. Si te pillan, te van a hacer la vida imposible, te van a echar. Y además, si ganas, si el Estado recupera 10, 100, 1000 millones de euros, a ti no te pasa nada económicamente. Por tanto, hay que tener la mentalidad anglosajona, olvidarnos del puritanismo religioso español, secular, y hablar de la pela. Aquí todo esto es una cuestión de dinero. Recordad, dinero, afortunadamente, aquí no nos corrompemos por una banda de narcotraficantes que mata al enemigo. En España no hemos llegado a esos límites que hay en América Latina o en África. Es dinero. Por tanto, el denunciante tiene que tener un incentivo enorme, grande, para que le compense y tiene que estar protegido. Es muy fácil de hacer. Por ejemplo, de toda la cantidad que se denuncie y que el Estado recupere con la multa correspondiente, que ahora veremos, el denunciante se puede llevar el 20%. Y si se recuperan 100 millones de euros con la multa, el denunciante se llevará 20. Algunos, de nuevo en España, con esta mentalidad de nuevo puritana, de ¿cómo se va a ganar dinero a alguien denunciando la corrupción? ¿Va a hacer negocio con el Estado? Sí, la respuesta es sí, tiene que hacer negocio, tiene que ganar mucho dinero. Por tanto, si yo denuncio y el Estado recupera 100, 20 millones de euros vienen para mí. Por cierto, eso es bruto, luego te aplican el IRPF, más o menos el 50%, y la mitad de eso vuelve al Estado. Es decir, que el Estado al final de cuentas se queda con el 90% y la persona que denuncie con el 10% neto. No es demasiado. Quedaros con esta cifra en la cabeza. Pensar cantidad de funcionarios, cantidad de empleados de empresas que dirían, ostras, si yo sé que mi empresa, la constructora X, o la empresa de mantenimiento eléctrico Y, Dalkia, por ejemplo, o mi empresa que fabrica trenes Z y que ha ganado un contrato ahora en Libia o en un país de África o de América Latina, si sé, porque ha pasado por mis manos, que haya habido corrupción, si yo denuncio, a lo mejor me quedo sin trabajo. Ya no me contrata no solo mi empresa que me echa, sino todas las del sector. Pero me llevo 20 o 40 millones de euros, oye, a lo mejor me compensa porque me resuelve la vida y además ayudo a que se limpie el sistema de porquería. Segundo solución que hay que emplear, y las 5 son necesarias, tiene que ser una solución holística. La segunda es castigar al corrompido. Muy sencillo. Todo lo que tú hayas conseguido, lo que has robado, en definitiva, que te ha pagado a ti, funcionario público o político, tienes que devolverlo multiplicado por 3, por ejemplo. Y digo 3 a propósito, tiene que ser una cantidad realmente desincentivadora. Imaginaos, por ejemplo, que fuera culpable el novio de Ayuso y ha facturado 2 millones de euros, por decir algo. Y de esos 600.000 o 400.000 tendría que haberlos declarado y no los ha declarado. O ha montado un sistema de facturas falsas para justificar unos gastos que en realidad no han existido. Redondeo, 400.000. Si le metes una multa de por 3, tendría que devolver 1.200.000. Puede parecer mucho. Con uno de los 2 pisos que venda ya lo tiene recuperado. Por tanto, este hombre tampoco terminaría en la cárcel. Pero como él cualquiera, es decir, has robado 100, devuelves 300. ¿Que lo puedes devolver? Fenomenal, lo devuelves, pum pum, aquí paz y después gloria. No hay que ir a la cárcel, que además la cárcel no sale cara. La cárcel está para evitar otras cosas, no está para meter a ricos en la cárcel. Otra cosa es que esta persona no pueda devolverlo o no quiera, porque tiene un sistema muy inteligente que tiene el dinero escondido, no se sabe dónde, en Belice, en cualquier isla extraña, paraíso fiscal, o tiene todo a nombre de su pareja o de su familia. Y por tanto, con los derechos y con la Constitución no puedes quitarle a sus familiares el dinero, salvo que demuestres que ha sido un levantamiento de bienes culpable. Bueno, pues si no puede devolverlo, esa persona va a la cárcel y se le pone a trabajar en trabajos donde de alguna manera vaya devolviendo a la comunidad lo que le ha robado. No os preocupéis, además pocos irán a la cárcel porque al final salen bienes de muchos sitios, como todo el mundo, como Puyol, acordado, siempre todo el mundo tiene un abuelo rico en Cuba que le ha dejado una fortuna en Andorra o en Suiza, siempre en un paraíso fiscal. Tercer factor que hace falta para solucionarlo es castigar al corruptor. Para castigar al corruptor
Pues lo mismo que para castigar al corrompido. Oye, en el caso del corruptor es distinto, porque el corrompido se lleva una comisión, el corruptor se lleva mucho más, se lleva el contrato entero. Bueno, pues yo diría también, hagamos las cosas simples, porque cuando las hacemos complejas entran después todos los abogados expertos para librarte del problema. No, no. Que tu empresa ha facturado 50 millones con las mascarillas, como lo que hemos visto en este escándalo con el Coldo. Pues oye, me devuelves el doble o el triple de lo facturado. 100 millones o 150 millones. Y de nuevo, ¿que la empresa puede devolverlo, endeudarse para hacerlo? Fenomenal, se paga, aquí paz y después gloria. ¿Que no puede? Amigo, entonces responden los dueños de la empresa y los consejeros del consejo de administración. Esto es muy interesante, porque cuando hay corrupción, muchas veces los consejeros de alguna manera lo huelen. En algunos casos incluso lo saben. Porque ten en cuenta que es una sociedad donde todos se conocen, además todos se hacen favores, yo te pongo en este consejo, tú me pones en el otro, tú contratas a mi hijo, por cierto, mi mujer tiene un negocio de consultoría, no sé qué, la contratas, es la casta, el sistema, la clase dominante. No hace falta ser marxista para saber que hay una clase dominante que suele ocupar los puestos importantes de los consejos de administración. Bien, pues los consejeros que respondan con sus bienes de forma solidaria, todos los consejeros de la empresa. De esa manera también se evitarán muchos problemas. Y si aún así no es suficiente, bueno, pues a la cárcel, los ejecutivos, los consejeros, y de nuevo que se pongan a trabajar en la cárcel haciendo trabajos que devuelvan a la comunidad la totalidad o parte de lo que le han quitado. Por cierto, cuando el corrompido es un funcionario, independientemente de que tenga que devolver lo robado multiplicado por 3, debería perder todos sus derechos de funcionario. Es decir, a esa persona sí se le tiene que acabar su carrera funcional. Eso será otro gran desincentivador para que un funcionario no se deje corromper o presionar por el alcalde de turno. Oye, recalifícame esto, oye, no mires aquí, al secretario del ayuntamiento, no, fírmame esto. Todas las corruptelas, que cuando son ayuntamientos pequeños pues son cosas pequeñas, pero a medida que van creciendo son temas de cientos y a veces de miles de millones. Cuarto factor importante, hay que premiar al que denuncia, como hemos dicho, tiene que tener un incentivo muy grande. Y quinto y último factor para solucionar la corrupción, bien, hay que diseñar el sistema público de una manera diferente. Y es muy simple, es poner 2 o 3 cortafuegos que evitarían la mayor parte de los actos corruptos. El primero, no se contrata a familiares directos ni a parejas. Si tú eres el alcalde de Madrid o la presidenta de la comunidad, no puedes contratar a ningún hermano o hermana o a tu pareja en ningún puesto de la administración, que depende de ti. Si eres el presidente de gobierno, pues en ningún puesto de España. Si eres el alcalde de Villaconejos de Arriba, pues a nadie en el pueblo de Villaconejos. Evidentemente, si tienes un hermano, pues puede trabajar en el ayuntamiento de Tolosa o en el de San Roque. Segundo factor dentro de este diseño diferente es no se puede comprar a ninguna empresa o contratar a nadie que sea un familiar directo de la gente que está haciendo esa contratación, porque eso es nepotismo, endogamia, y eso es otra forma de corrupción. Y el tercer o la tercera derivada de este sistema, de este diseño diferente, es evitar, impedir, prohibir las puertas giratorias. Si tú has ejercido un cargo público X y luego decides irte al sector privado, durante un tiempo razonable, que deberían ser entre 2 y 4 años, eso habría que estudiarlo en detalle según en qué temas, no puedes estar vinculado con nada que tenga que ver con ese trabajo que tú desempeñabas antes, porque es evidente que si te contratan o te pagan va a ser para que les beneficies a esa empresa y por tanto perjudiques a todas las demás que no te tienen a ti y por tanto la competencia no será en igualdad de oportunidades y al final quien pierde, el consumidor final, que tendrá que pagar más por esos servicios, en definitiva el erario público. Pues si es tan fácil estos 5 factores que hemos mencionado, ¿por qué no se hace? Repito,
Si es tan fácil, y lo que hemos dicho, has visto que es sencillo, y al que se le pilla, sea corruptor o sea el corrompido o sea el intermediario, una multa fuerte, 3 veces lo que ha ganado, y que lo devuelva, y si no va a la cárcel y sigue trabajando desde la cárcel para ir devolviéndolo, y se incentiva al que denuncia con un dinero importante. Pensad, la gente que nos estáis oyendo, ¿cuántos casos de corrupción habéis visto en vuestra vida? Si tenéis ya más de 35 años, lleváis trabajando 10, casi seguro que habéis visto corrupción en vuestro entorno. Imaginaos si lo denunciáis y os lleváis el 20% de lo que el Estado recupere. Y además el Estado os protege para que no os pase nada malo, ni a vosotros ni a nadie de vuestro entorno. Bien, ¿por qué no se hace? Pues porque no interesa. Porque no interesa, no hay otro motivo. ¿Y a quién no interesa? Hombre, a los que controlan el sistema, a los dueños, a los arquitectos, a los vigilantes de este sistema. ¿Y qué podemos hacer los demás? Los que no somos dueños del sistema o los que no nos hemos querido corromper cuando hemos estado en un cargo importante y a consecuencia de eso hemos tenido que salir de esa empresa o de esa administración porque no hemos querido vender nuestra alma, ¿no? O nuestra integridad ética o nuestras ideas. A veces la corrupción es simplemente que ves que algo está mal hecho y lo sabes, pero si te callas pues te va bien porque sigues allí, y si lo denuncias pues te va mal porque pasas a ser alguien incómodo. Pues hablando de la corrupción pública, habiendo pasado 45 años, habiendo visto que nada ha cambiado, que vuelven a salir los coldos del PSOE, vuelven a salir los comisionistas listos en Madrid, volvemos a tener problemas de nepotismo, hemos visto en Cataluña la degeneración de CiU, estamos viendo en el País Vasco casi la cosa nostra que hay con el PNV, donde es imposible prácticamente a una empresa que no pertenezca a ese tejido poder hacer negocios allí. La única manera de cambiar el sistema, en mi opinión, es desde dentro. Hay que conseguir crear un nuevo partido o movimiento, llamarle como queráis, que consiga llegar al gobierno y que tenga este programa con estas 5 medidas que hemos expuesto y que esté garantizado en el programa, porque también estamos acostumbrados a esos partidos que prometen cosas y cuando llegan se ríen de nosotros y no aplican ninguna, o peor aún, aplican la contraria. Acordaros de Mariano Rajoy, que iba a bajar los impuestos, los subió y 2 o 3 años después, en una conferencia en La Toja, se reía a nuestra cara. Se reía a nuestra cara. O acordaros de las promesas incumplidas del PSOE, o observar la corrupción generalizada que tenemos ahora, donde ya sin ninguna vergüenza, tanto el PSOE como el PP reconocen tácitamente que sus partidos están llenos de corrupción, pero acusan al otro de que la corrupción del otro es mayor. Es para reírse, si no fuera para llorar. Hace falta un nuevo movimiento ciudadano, hace falta un partido que consiga gobernar y que garantice de alguna forma, podemos hablar de eso en otro capítulo, que se va a cumplir ese programa. Se puede garantizar vía notarial, se puede garantizar con avales, se puede garantizar con dinero, si está todo inventado. En el mundo de lo bueno de la empresa es que está todo inventado, es que si tú te comprometes a hacer una cosa y no la haces, normalmente has tenido que avalar con tu dinero, con tu patrimonio, y por tanto se te cae el pelo si no lo cumples. Es fácil, creerme, no se hace porque no se quiere. La pregunta que debemos hacernos cada uno y como sociedad es, ¿queremos los españoles tener un país comparable a Dinamarca o a Noruega o a los países más avanzados éticamente del planeta? Yo creo que sí. Si vosotros algunos sois de los que estáis en la pomada, en ese tejido donde os beneficiáis de la corrupción, pues la respuesta que me daréis es no, no es posible. O no queremos, no nos interesa. Allá cada cual con su conciencia, allá cada cual con los valores que transmite a su familia, pero como sociedad parece evidente que si consiguiéramos un sistema limpio,
nos iría mejor a la inmensa mayoría de los españoles. Gracias por seguirnos. Aquí tenéis la dirección del canal, podéis suscribiros, dar al like y hasta el próximo episodio de política, filosofía y economía.